Ok, estamos aquí esta mañana hablando de los cítricos. Estamos aquí en la granja de la UCSC en una elevación de 400 pies, casi a más de 2 millas en el interior de la costa central de California. Es un clima mediterráneo frío y tiene muchas ventajas en términos de ambiente, vivienda, recreación y más. Pero pueden haber inconvenientes cuando necesitas calor para desarrollar cultivos. Les doy berenjenas, pimientos y tomates, pero en este caso les doy cítricos y azúcar. El calor desarrolla el azúcar. El calor y la humedad como en Florida y no como en California, que nos da azúcar y jugos. Pero necesitamos calor, no solo para el azúcar, sino para tener una buena proporción de ácido y dulce que nos da un sabor robusto completo que queremos cuando comemos cítricos frescos. Entonces aquí estamos en la costa, con un poco de elevación. Entonces, ¿cuál es la gran inconveniente de los cítricos en esta área? Y realmente no importa si con buenas decisiones sobre las diferentes opciones de variedades y buen microclima, podemos obtener cítricos aquí en la zona costera. La pradera costera, desde la zona oeste del acantilado donde llega la sal hasta una elevación, yo sé personalmente que por lo menos hasta los 1200 pies, pero probablemente en una inclinación de cara al lado sur, porque generalmente el espectro del hada es hasta cierto punto remoto. Pero el problema extremo es el calor, lo tienes o no. Vas a obtener fruta dulce. Y eso también depende de las opciones tomadas en cuanto a variedad. Algunas variedades sí, y algunas variedades no se ponen dulces aquí en la costa. Cosas que necesitas considerar al plantar cítricos aquí en la costa. Un buen suelo siempre será base. Su microclima y si puede tener una ligera inclinación dando la cara hacia el sur, particularmente en lo que van hacia la elevación, eso le dará más calor y protección de la escarcha. Algunas personas los llaman inclinaciones sagradas del sur. Y entonces necesitan un buen suelo, necesitan un microclima favorable y después sus opciones varietales son interesantes. Entonces tendremos alrededor de 30 diferentes variedades en esta zona de 300 pies y Christoph ahora puede estar en cámara y agasajarlos con la evaluación del proyecto. Entonces, para darles un poco de contexto de cómo llegamos a este punto, básicamente la etapa en la que estamos listos para plantar, como ya mencioné anteriormente, esto es históricamente este film en particular tenía manzanas y peras. Nosotros sacamos esos hace unas temporadas y luego hemos pasado por unas olas de cultivo y cobertura. El cultivo de cobertura de verano con césped sudán y el cultivo de cobertura de invierno con leguminosas y mezclas de cereales. Ese cultivo de cobertura fue cortado y luego mecánicamente incorporado como hace un mes y medio. Y hemos estado esperando por el momento adecuado para plantar desde entonces. Pudimos haber plantado desde antes, pero estábamos ocupados haciendo otras cosas. Entonces, entre tanto, tenemos un suelo que está bastante limpio de hierbas, aunque sabemos que hay una población de semillas de hierbas, o un banco de semillas de hierbas que tendremos que contener con el tiempo. Y ahorita estamos justo en el proceso de debatir cuál va a ser la mejor combinación entre mantillo y cultivos de cobertura o alguna combinación o variación de temporada de ambos. Y eso vendrá después de que obtengamos el cítrico que plantamos. Verán que la irrigación que hemos instalado, tenemos 3 líneas de distribución de 3/4 de pulgada y luego un círculo que será separado justamente alrededor de la base del árbol, aquí para proveer irrigación a cada uno de los árboles. Y después, conforme crezcan los árboles y se expandan, vamos a necesitar irrigación adicional. Esta línea de irrigación está engarzada al final con un ajuste de la figura 8. Entonces podemos quitar eso, agregar un acoplamiento y extender esta línea para proveer más agua a medida que la copa se hace más grande y la expansión de las raíces se mueva. Hablemos de algunas consideraciones para plantar cítricos. Es un árbol de hoja perenne, entonces van a querer plantarla completamente sin hojas y contenedores. Y tengo enfrente de mí unas opciones que pueden comprar, ya sea al por menor o por mayoreo.
Enfrente de mí tenemos un contenedor de 3 galones. A mi derecha tenemos un contenedor de 5 galones. Y este es probablemente el tamaño más típico. Tiene un costo de entre 35 y 40 dólares. A mi izquierda tenemos un contenedor de 7 galones. Déjenme decirles, si pueden solventarlo, es probable que valga la pena comprar un contenedor más grande. Los cítricos son más lentos en sus inicios y realmente tienes que empujarlo en una manera juiciosa con agua y fertilizante el primer año o dos para que salga adelante. Pero este es el rango general de contenedores disponibles. Yo no recomendaría elegir algo más chico que este de 3 galones. Y otra cosa que querrán considerar es esto. ¿Es una planta bien anclada que están plantando o ha sido puesta recientemente en la maceta? Cuando nadie esté mirando en el vivero, pueden ver un poco alrededor de manera furtiva y quizás darle una pequeña palmadita al contenedor. Y puedes ver aquí un buen tejido de las raíces. Y una de las cosas que amo de los cítricos es el dorado casi cobrizo ámbar de las raíces. Y podemos decir que son raíces extremadamente fibrosas y eso sería una declaración verídica. Y las raíces fibrosas y su extensión horizontal nos habla de una eficiencia al recolectar agua y buscar nutrientes. Entonces, el tamaño del contenedor, un árbol que esté creciendo activamente en buena forma con buenas raíces, estas son consideraciones importantes. Entonces escarbamos previamente el hoyo y generalmente hacemos el hoyo ligeramente ancho y ligeramente más profundo que las raíces. Y muchas veces cuando estoy escarbando hoyos me gusta usar un contenedor vacío del mismo tamaño y solo usarlo como una herramienta para medir. No hay necesidad de echar, de hecho, no hay fertilizante dentro del hoyo en el suelo. Pueden hacerlo en la superficie después de plantar con cobertura, composta, fertilizante y mantillo si así lo deciden. Entonces hemos excavado, tenemos la tierra y esta es una operación de 2 personas. Nos aseguramos de mantener las raíces intactas lo más posibles, es decir, las deslizamos rápidamente fuera del contenedor y lo enterramos. Y entonces él va a ponerlo ahí y yo voy a enterrarlo. Y cuando están plantando, a mí me gusta y considero más útil que sea una planta grande, si tienes a 2 personas para hacer esto. Pero lo que yo intento hacer es poner la mayor parte de mi mano posible en las raíces. Así que como ven, cayó un poco de suelo ahí. Al sostener las raíces minimizamos la pérdida de suelo. Debe haber un buen desarrollo de raíces, más profundo en la maceta, pero en el primer par de pulgadas, justo en la superficie que seguidamente sabes que está pasando de mojado a seco. Es muy poco probable que los árboles desarrollen raíces ahí, pero aún así no querrán perder ese suelo. There you go. Quizás querrán detenerse a la mitad de plantar solo para presionar un poco en la tierra alrededor de la planta. Un buen criterio para un buen trasplante es tener un buen contacto entre la raíz y el suelo. A diferencia de los árboles de hoja caduca, no tenemos que preocuparnos tanto por la profundidad a la que plantamos. En los árboles de hoja caduca la unión de los brotes es baja, pero es alta en cítricos injertados. Entonces probablemente estemos bien para seguir. Entonces, ahora que el árbol está en su lugar, voy a rizolar nuestra cinta de goteo. Esa cinta de media pulgada es difícil de darle forma de círculo pequeño. Entonces realmente voy a hacer una figura de 8 aquí. Y voy a mantenerlo en lugar con grapas para que al menos el agua entre bien y rodee la raíz. Esta cinta de goteo particularmente riega medio galón en 12 pulgadas por hora. Entonces una vez que hemos plantado esta columna entera, vamos a regresar a iniciar el riego por un par de horas como inicialmente tendríamos que hacerlo. Luego a partir de este punto en adelante, el riego va a ser un poco más dependiente del clima, pero típicamente se riega por lo menos una vez a la semana y quizá durante las olas de calor, un par de veces a la semana para recuperarnos de la deficiencia de agua, especialmente cuando los árboles tienen un área de raíces más limitadas hasta que hayan empezado a expandirse fuera y el suelo seleccionado. Y hacia el suelo seleccionado. Elegimos el lugar indicado
Hemos plantado un árbol y ahora vamos a poner un poco de mantillo y fertilizar. Las dos opciones que tenemos aquí es composta y fertilizante. Déjenme decirles pocas cosas sobre estas dos enmiendas. Lo bueno de la composta es que actúa lentamente, lo malo es que actúa lentamente. Entonces, lo bueno de que actúe lento es que tenemos una entrega lenta de nutrientes para la planta, particularmente nitrógeno. De hecho, podríamos decir que la composta tiene media vida en el sentido de que la mitad del nitrógeno será soltado este año y la otra mitad permanecerá hasta el año siguiente. Entonces es bueno que lo esté presentando paulatinamente para que el árbol pueda absorberlo todo. Eso es bueno. Lo malo es que no es suficiente, no es suficiente potente. La mayoría de la composta contiene de 0,5 a 2% de nitrógeno. Nos gustaría algo alrededor del 5% o más, y es justamente largo y lento. Bueno, para periodo largo de tiempo, no tiene un inicio inmediato. Entonces vamos a suplementar con un fertilizante granular. Déjenme decirles algunas cosas sobre los fertilizantes granulares. No todos son iguales en el sentido de que realmente dependen de la eficiencia, de la velocidad en la cual es asimilada para la planta en base a su tamaño particular. Entonces tenemos polvos muy finos y también tenemos otros fertilizantes más granulares o peletizados. Son un poco más lentos para ser asimilados, formar parte de la solución del suelo para que sean absorbidos de la planta y estar disponibles. Christoph nos contará los detalles ahora. Entonces, lo que vamos a estar usando hoy son dos cosas. Vamos a usar una fuente de composta y luego también vamos a usar este fertilizante peletizado, como mencionó Oren. Tiene un tamaño de partículas un poco más grande, entonces no va a estar inmediatamente disponible porque va a tener que empezar a descomponerse e incorporarse en el suelo con ambos, tanto con la biología del suelo como con el riego. Pero esto es algo que llamamos la mezcla Citrus y Avo de fertilizantes orgánicos de California y tienen un NPK de 8, 4 y 5. Así que con ese 8% de nitrógeno y luego un equilibrio de fósforo y potasio, realmente deberíamos de poder cumplir con las necesidades de las plantas y hasta excederlo ligeramente. Como nos decía Allred, se recomienda tener por lo menos un 5% de nitrógeno para nuestro cultivo. Entonces vamos a tomar esto e inicialmente esparcirlo en la zona donde tanto sabemos que tenemos raíces, así también como en donde nos gustaría que las raíces se dirijan. Y después tenemos una composta como fuente de recursos. Esta es una composta de muy buena calidad, pero si se fijan aquí podrán ver que hay partículas más grandes. Es material que no está completamente descompuesto, pero la mayoría sí está bien descompuesto. Y entonces lo aplicamos de manera similar. Sabemos que debemos de hacer una aplicación en la superficie. Y tal vez en este momento quieren empezar a mezclarlo a mano. También podemos hacer esto con un rastrillo, pero queremos que haya por lo menos un poco de incorporación. Y regresaré después. Utilizar un rastrillo para mezclar un poco el suelo. Aunque no apliquemos cultivos de cobertura de inmediato, vamos a aplicar un poco de mantillo sobre la superficie para ayudar a conservar la humedad y también para proteger estos nutrientes. De esta manera nos aseguramos que están disponibles para el árbol en vez de volatilizarse hacia la atmósfera. Ok, entonces voy a reinstalar las líneas de riego. Ya en este punto es un poco más difícil de formar un círculo pequeño con el polyline. Y definitivamente quiero que el agua esté llegando directo al área de las raíces aquí. Entonces verán que tengo áreas en las que se empalma cinta de riego. Y luego voy a engraparlo en el suelo para mantenerlo cerca de las raíces. Y con este círculo más pequeño seré capaz de distintivamente regar el árbol y empezar a dirigir algunos de sus nutrientes hacia la zona de raíces. Y luego con la porción más grande del círculo vamos a hacer lo mismo con los nutrientes. Y ojalá conforme empiece el árbol a establecerse, ayudaremos a alentar las raíces para que empiecen a salir y a expandir su territorio en esta zona de aquí.